que buena parte de la credibilidad se juega en el manejo transparente y en la prevención de la lucha contra la corrupción. La corrupción sabemos que es un flagelo que puede atacar a las instituciones públicas en el entendido del desvío de fondos legítimos para usos legítimos, para resolver inequidades sociales hacia el bolsillo de particulares, ¿verdad? Y entonces entendemos que es fundamental que nosotros, integrando una empresa pública no estatal como es el Colegio Médico, podamos realmente difundir lo que es la labor de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Por lo tanto, digamos, nos parece que esta actividad es muy importante en ese sentido. Quizás los médicos lo podamos ver como un tema más o menos árido, pero entendemos que tiene una significación, digamos, de política pública realmente fundamental. Nosotros queremos los fondos que se generan destinados a políticas públicas para resolver una cantidad de problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso entendemos esto como fundamental. Le agradecemos especialmente al contador Ricardo Gil Iribarne, que va a ser la primera presentación de la Junta de Ética y Transparencia Pública y la legislación vigente de lucha contra la corrupción, que es el presidente de la JUTEP. Le agradecemos al señor Juan Mancebo, el jefe del sector de declaraciones juradas de JUTEP, que a continuación va a hablar sobre declaraciones juradas, y le agradecemos a la señora Natalia Huila, que va a hablar sobre declaraciones juradas electrónicas, que es del sector de declaraciones juradas de JUTEP. Bueno, contador, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto para la Junta participar de esta actividad. Permanentemente estamos en contacto con distintas entidades, con distintas agrupaciones, con distintas organizaciones de la sociedad, porque nos parece fundamental que la Junta, que ha tenido en los últimos tiempos una presencia pública mayor en temas vinculados a casos de corrupción y faltas cometidas a la normativa vigente, también esté presente en esta otra zona, que es la zona de la prevención y es la zona de la capacitación, transmitir o compartir con ustedes cuáles son los ejes del trabajo y de alguna manera qué es lo que la Junta quiere hacer y por qué necesita de todos ustedes. Como les decía, hemos tenido una presencia pública mayor. Tiene que ver con reconocer que en el Uruguay hay corrupción. Hay fortalezas importantes en el país y hay que destacarlas, pero también tenemos que trabajar para que la ciudadanía sienta que todos nosotros, en particular quienes tenemos funciones públicas, hacemos lo posible para erradicar ese tipo de conductas. Y en el plano preventivo entendemos que hay aspectos fundamentales como los valores compartidos, y creo que el gremio médico en ese sentido sabe mucho de lo que es la ética y vive la ética permanentemente en su actividad. Y es por eso que, más allá de que sea efectivamente un tema árido a veces, nos parece que el idioma es muy parecido, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar específicamente del tema de las declaraciones juradas. Tenemos un departamento especializado en eso. El colegio tiene obligaciones establecidas por la normativa vigente. Y les podríamos decir que es un sistema preventivo maravilloso, pero no lo es. Es un sistema preventivo importante y estamos tratando de hacer un trabajo para fortalecerlo y hacerlo más eficaz, atendiendo dos cosas. Lo primero es, nosotros hoy tenemos unos 55.000 funcionarios públicos de distintos grados obligados a declarar. Permanentemente el legislador tiende a ampliar ese número, así agreguemos más. Nosotros hemos planteado, preferimos controlar bien, aunque sea algunos menos, y no mal a muchos más.
Tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué el colegio médico? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Cuando parecería que un ministro, un presidente como yo de un servicio centralizado, el riesgo de corrupción es mayor. Justamente lo que estamos tratando de incorporar, y hay un proyecto de ley que ya ha incorporado algunos de esos elementos, es lo que se conoce como análisis de riesgo. Hoy tenemos 55.000 funcionarios obligados en el mismo nivel, cuando el nivel de riesgo es distinto. Tenemos el 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior, es decir, el policía de Trinidad está al mismo nivel que el ministro del Interior. Nosotros decimos, no, en realidad el riesgo en los cargos altos es mayor. Y ojalá pudiéramos abarcar todo y todo bien, pero no podemos. Si yo les digo vamos a hacer todo y todo bien, no es cierto. Uno tiene que fijar prioridades, y las prioridades en estos temas tienen que ver con los riesgos. ¿Dónde están los mayores riesgos? Concentremos allí el esfuerzo. Hay un proyecto de ley donde ya, por lo menos en el caso del Ministerio del Interior, nos permite hacer eso, nos va a permitir descartar algunos cargos que tienen un riesgo de corrupción, pero sustancialmente menor. ¿Es probable que un policía de una ciudad chica del interior reciba una coima? Es probable. Pero no podemos armar un sistema nacional de declaraciones juradas para controlar eso. Nos gustaría, pero no podemos. Tenemos que controlar los riesgos mayores. En ese sentido hemos logrado ciertos avances y creo que el sistema va a ir mejorando sustancialmente apuntando a eso. Que sea lindo en el papel, pero sobre todo que funcione bien. Y nosotros pensamos que hay que mejorarlo para que funcione bien. La otra zona es hacerlo más amigable para el declarante. Entonces, si yo tengo que hacer una declaración en papel, la tengo que llevar, si soy del interior, me genera una serie de problemas. Y es por eso que desde hace ya un tiempo, por suerte, los legisladores entendieron y aprobaron una ley que posibilita la declaración jurada por vía electrónica. Hoy especialmente vamos a tratar de transmitirles justamente las mejoras que eso implica en la parte práctica del sistema. ¿Por qué ese sistema es mejor que el anterior y por qué pensamos que le facilitamos a quienes tienen que declarar la tarea? Eso ya está, eso está funcionando y queremos impulsarlo. Lo otro está en gestión, como decía, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, ahora está en el Senado, esperamos a ver si este año, que es un año complicado por las instancias electorales, eso puede avanzar, pero lo ideal sería tener un proyecto donde lográramos focalizar la atención en las cosas que importan. Primero, ¿dónde está el mayor riesgo? Segundo, ¿para qué hacemos la declaración jurada? Hoy la declaración jurada se abre en situaciones muy excepcionales. El proyecto que está con media sanción implica que un porcentaje se va a abrir de oficio, todos los años un 5% se van a abrir para controlar. Queremos mejorar eso, queremos que los controles sean efectivos. Si yo tengo una declaración jurada guardada y la abro cuando hay un lío, no estoy previniendo, estoy saliendo a correr el lío de atrás. Nosotros queremos anticiparse. Sobre todo lo que tiene que ver con algo que es lo que preocupa en países como Uruguay, que es el conflicto de intereses. Y que también el gremio médico lo ha vivido en distintas instancias, y tenemos que justamente saber asumir ese tema. Es decir, el conflicto de intereses existe. El tema es cómo lo resolvemos, de qué manera logramos encararlo de una manera que no haga a todo el mundo culpable. Sí. Después una pregunta, ahora la apunto y la hago después. ¿Cómo no, ahora. Yo tengo uno de los temas que a mí me interesa mucho que vamos a desarrollar en el colegio mío, que es el conflicto de interés en la salud. El conflicto más operativo, más el bajado a tierra, que me parece que a usted se refiere. Por ejemplo, mi pregunta es, un mando medio o un director de la mutualista pública, ACE, ¿podría ser dueño cooperativista de una empresa privada de salud y encima, si se quiere, está ejerciendo en el mismo territorio? Eso ya de por sí tácitamente no configura un conflicto de interés en el sentido de, por más que nadie está poniendo en tela de juicio acá por esa intención de la persona en sí individual, pero ¿cómo vamos para gestionar dos lugares que a su vez muchas veces se prestan servicios entre sí y se compran servicios? A ver, ahí hay dos zonas. Lo primero es, lo fundamental con el conflicto de intereses es ponerlo de manifiesto. Bien. Es decir, acá hay un problema. Si tengo dudas, lo mejor es ponerlo de manifiesto. Lo segundo es cómo se resuelve. Hay veces que se resuelve de una manera que no limite la acción profesional. Hay veces que la única manera de resolverlo es cortar, evitar esa relación profesional. Cuando
genéricamente cuando estoy de los dos lados del mostrador en el mismo negocio. Yo creo que lo claro ahí es que en esos casos hay que cortar, hay que evitar esa situación. ¿Porque el implicado es un corrupto? No. Porque la situación es riesgosa y genera la posibilidad de corrupción. En el caso del gremio médico se ha dado mucho eso, pero además yo creo que hay un componente de la realidad, que el conflicto está planteado porque las cooperativas, el interior, la posibilidad de prestar servicios en un país chico como el nuestro genera ese tipo de situación. Entonces creo que lo malo es que quedemos como que todos tienen algo malo escondido. Lo bueno es decir, pongámoslo arriba de la mesa cuáles son las situaciones que no se pueden dar y no se deben dar, y cuáles son aquellas que en realidad no generan la posibilidad de que una misma persona resuelva qué negocios hace cuando el otro lado está él resolviéndolo. Yo creo que es por ahí. Y después está la parte más operativa, que es de qué manera alguna de las normativas, por ejemplo, el tema de las cooperativas es clarísimo. El cooperativista es dueño de la empresa, es un dueño más. Entonces, por si la legislación establece que el conflicto es con el dueño, todos los cooperativistas están implicados en ese conflicto. También hay que depurar, hay que analizar, y hay que hacer de vuelta análisis de riesgo, pero ¿cuál es la situación que genera algo inaceptable para la sociedad? Es esta. Bueno, esa evitémosla. Hay que prohibirla eventualmente y hay que castigarla si se da. Las otras hay que resolverlas. Tú decías, bueno, estoy en la misma localidad. ¿Qué pasa hoy si estoy en una cooperativa en el norte del país, prestando un servicio allá, pero mi actividad profesional en el hospital se da en el sur? La distancia es mayor. ¿Estoy decidiendo yo en Artigas contratar mi empresa? No estoy decidiendo nada. ¿Estoy metido en una relación con ACE? Sí. Pero no es lo mismo que si estoy en mi pueblo y presto yo servicio y decido contratar a mi empresa, más allá de que capaz que justo ahí aparentemente vendí mi parte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que asumir como un problema, no esconderlo. Incluso hay normas que, como muchas que tenemos, no se aplican, que es el tema de la declaración de implicancia. Entonces yo en una situación lo primero que hacer es, mire, tengo esta implicancia. No es ni mala ni buena, es la realidad. Dígame cómo la resuelvo. Eso o ir por ahí, en realidad, como se dice en la literatura, en realidad el conflicto de interés en sí no es un problema, sino no declararlo. Exacto. Bueno, pues lo primero poner la mesa. Lo segundo, bueno, según cómo se ve el conflicto, cuál es la forma de solución. Bien. Que hay veces que no hay otra forma que cortar el vínculo. Ahora, no siempre es cortar el vínculo, como no siempre los riesgos se evitan prohibiendo una actividad. Pero, por ejemplo, un mensaje de todo esto podría ser, bueno, si uno a su saber entiende que puede estar en algo así, declárelo, porque eso no solo lo protege a la persona en el sentido de que acá no se está partiendo de ninguna base, de ningún presupuesto, al contrario. Me parece que deben ser situaciones en las cuales muchas personas quieren actuar correctamente y la propia situación en sí a veces los encajona también, ¿no? Porque como usted dice, no pueden tomar decisiones de los dos lados del mostrador. Y a veces el resto, los jerarcas y los organismos no saben cómo pararse ante, y no saben que, por ejemplo, hacer una declaración de implicancia es una obligación legal hoy. Yo, si soy dirección, debería saber qué tengo que hacer esa declaración, o mi jerarca me lo debería exigir. Porque también es cierto que la situación extrema que tú planteabas, si se da en la misma localidad, la sabe todo el mundo. Entonces, bueno, declarémosla y veamos que alguien resuelva, que no sea yo, si eso genera o no la posibilidad de que yo me beneficie económicamente por tomar decisiones que en realidad benefician a mi empresa. Entonces, creo que ese es el tema. Primero, reconozcamos que hay un riesgo. Segundo, pongámoslo a la mesa y veamos cuáles son las formas de minimizar ese riesgo. Que a veces será prohibir la actividad, a veces será decir, no, acá existe, pero se soluciona de tal otra manera. A nosotros nos parece que, tal vez no este año, pero el año que viene va a haber que avanzar en ese sentido. Tanto en la difusión, porque hemos tenido en los últimos 2 años varios casos vinculados con eso, entonces bueno, estamos todos más sensibles. Y también es cierto que la ciudadanía está más sensible y tenemos que reconocerlo, tenemos que respetarlo. La gente tiene derecho a exigirnos que seamos más transparentes.
Por eso siempre digo, bueno, está bien, podemos ser, para Transparencia Internacional, los mejores de la región, está bárbaro, pero nos tiene que preocupar que la gente hoy no nos pierda confianza o no piense, como pasa en otros lados, que bueno, todo el mundo está bandideando y que no se puede evitar. No, se puede evitar, los uruguayos seguimos teniendo valores fuertes, que la ciudadanía nos reclame es una fortaleza. Si la gente baja los brazos y dice, bueno, que hagan lo que quieran, es lo peor que nos puede pasar. Por ahí creo que es el camino, y la idea nuestra es justamente ir trabajando en este año, que repito, es un año difícil, y los próximos es, bueno, armemos un sistema preventivo que sea sólido, que reconozca esas situaciones, que le busque solución cuando existen soluciones, y lo otro es, bueno, el que se pase la raya que tenga castigo, porque la sensación de impunidad no es buena. Termino por acá, así los compañeros pueden plantear. Sí, es decir, usted señaló en su muy interesante exposición, usted señaló que tenían problemas operativos y puso el caso del Ministerio del Interior, el cual decía, bueno, en el Ministerio del Interior están obligados a declarar desde el ministro hasta el cabo de policía de un pueblo del interior. En este caso concreto sería, es decir, la pregunta sería, ¿quiénes son, hablando no en ese caso, cuál sería el criterio para que alguien declarara, tuviera que declarar en un puesto de una empresa pública, estatal o pública, estatal o pública no estatal? Y segundo punto, digamos, ¿cómo sería el criterio para resguardar el derecho a la, es decir, la lista de declarantes de un centro y de otro, ¿verdad? Si eso ustedes pueden asegurarlo o... Eso último no lo entiendo. Claro, es decir, digamos que si una persona, vamos a suponer que ustedes definen unos criterios, esta persona tiene que declarar, ¿verdad? Pero en el lugar no llevan la lista, es decir, ¿qué resguardos tomarían ustedes al respecto? A ver, en primer lugar, hoy y en el futuro también, el que decide quién declara es el legislador. O sea, eso por ley no lo decidimos nosotros. Lo que incorporamos en este proyecto, que todavía no es ley, para el Ministerio del Interior, es la posibilidad de aplicar análisis de riesgo, y ahí sí que se decida, la propia ley dice, bueno, en el caso del Ministerio del Interior específicamente, se decida cuáles son las zonas de riesgo en las cuales se exige declarar. Otro ejemplo en ese caso, el Ministerio del Interior declaran los bomberos zafrales que entran para el verano, declaran cuando entran y declaran cuando salen, porque hay que hacer una declaración de salida también. Es loco, si el riesgo de corrupción en un bombero zafral es ínfimo, ¿no? Entonces, bueno, el razonamiento es ese. Después, con carácter general, ¿cuál sería? Y sería aquellas personas que por su función tienen mayores posibilidades de incurrir o en conflicto de intereses o en actos más claramente delictivos. ¿Eso deberían declararla por ellos mismos o cómo? ¿Esa persona? ¿Cuál es? Esa que usted está diciendo que por su nivel o su rango... Eso lo fija la ley. Entonces, la ley dice, bueno, presidente, vicepresidente, ministro, pero después dice... Por ejemplo, médico. No, no dice colegio médico, dice... Empresa pública no está. Empresa pública no está, tales cargos. Tales cargos. Para otro tema, por ejemplo, porque el colegio médico, por supuesto, está obligado por ser una persona pública no estatal, o sea, la propia ley ya lo obliga. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, sindicatos a nivel en general y personas que ocupan presidencias de sindicatos con el poder que eso tiene en un país como este, ¿por qué no estarían obligados a hacer declaraciones públicas en la página web de su propio sindicato? Lo que pasa es que está sentando en una zona que no es de funcionarios públicos. Pero no habría que hacer que el brazo ejecutor de la justicia llegue hasta ahí. Yo creo que sí. Porque ¿cuándo potencialmente se puede esconder ahí? No, el tema es, hoy por hoy en Uruguay la corrupción está circunscrita a la participación de algún funcionario público. Si es entre privados, no hay corrupción en términos de delitos, no hay prevención en esta zona y nosotros no tenemos participación. Una de las propuestas nuestras es progresivamente, porque vuelvo a decir, si queremos hacer todo, no lo vamos a hacer bien, nos parece que en esa zona también hay que trabajar. Les pongo el ejemplo más claro reciente, caso FIFA. Correcto. Caso FIFA, no hubo corrupción, hubo estafa
como delito estafa y lavado de activos. ¿Por qué? Porque es entre privados. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos que crecer. Pero a la vez, justamente me parece que para ampliar, tenés que ampliar con criterio de riesgo. Es decir, bueno, está bien, ciertas organizaciones sociales que no son de empleo público. Y no son privados tampoco, o sea, están en el medio. Sí, pero no son públicos, o sea. Pero no son privados. A ver, está en el Ministerio de Educación y Cultura. Sí, pero están declaradas como asociaciones civiles o como fundaciones, no son entidades públicas. Pero ahora se avanzó en eso, porque por ejemplo ahora son sujetos obligados desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos. Bien. Es un primer paso en el mismo sentido. Hay un riesgo. La sociedad tiene que reconocer que allí, como en ciertos clubes deportivos, como en ciertas iglesias, con el mayor respeto a todas las iglesias, hay un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese riesgo? Entonces, volviendo a lo nuestro, todo funcionario público hay un riesgo. ¿Es igual? No. Veamos cuáles son. A veces el corte también es genérico. Entonces, entidades públicas no estatales, ¿todas tienen el mismo riesgo? Posiblemente no. Si a mí me dan a elegir alguna de ellas, diría no. Capaz que dentro de un tiempo sí, pero ahora la dejo afuera porque tengo cosas más urgentes y más graves para hacer, ¿no? Entonces, progresivamente, creo que la propuesta nuestra es no ampliemos por ampliar porque no sabemos tan solitario. Veamos dónde podemos ser eficientes. Y a la vez, transparentemos más. Este proyecto de ley lo que hace, que tiene media sanción, dice que ciertos cargos altos, unos cuantos, groseramente más de 200, van a tener que publicar su declaración. ¿Eso qué ayuda? Y ayuda que si yo sé que la mía se va a publicar y yo estaría incluido en ese nuevo artículo, la voy a hacer con más cuidado. Y voy a hacer, y el público va a poder, el ciudadano va a poder controlar si Ricardo Giroy, qué tuvo, qué tiene dentro de 2 años, qué tiene, cuánto dejó la función pública, que es una forma de control indirecto, pero bueno, o sea que la ciudadanía sea la que controle. Y eventualmente, yo sé que en un país de 3 millones y poco, yo sé que Ricardo Gil además tiene una casita en el Pinar, ayuda, o sea la ciudadanía nos tiene que ayudar y nosotros necesitamos más apoyo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que trabajan en estos temas, porque es una visión que, si nosotros decimos tenemos una visión del conjunto de los cargos públicos altos, no es cierto. A la vez, la forma de aplicar lo que tú preguntabas es Ministerio del Interior. Saquemos al bombero Zafral, saquemos a la gente, salvo de repente no, pero capaz que la gente de la Brigada de Drogas es distinto al guardia de Trinidad. Entonces, a él se lo dejo. Al de Drogas lo dejo porque ahí capaz que todo el equipo, no porque sean corruptos, pero sí porque están en una zona de riesgo, a eso lo quiero mirar un poquito más. Ese sería un poco el criterio. Entonces, digamos, los cargos altos, para mí hay cargos que van de cabeza, directores, agentes autónomos, servicios centralizados, ministros, secretarios, en la policía un ejército de tal grado para arriba, eso es todo, pero ya no son 55.000, son muchos menos. Entonces, ahí tenemos algo más abarcado. Y da más seriedad a la estructura también, no por lo que estamos hablando, porque obvio que un bombero Zafral que te empieza a trabajar, tiene que hacer la declaración y quizás presidente de determinada estructura, porque no entran dentro de lo público, no, también le quita un poco. Y a la vez, eso nos ayuda a lo que tú dices, bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de todo eso? Porque hoy están previstos sanciones para el que no lo declara. Y tenemos miles de omisos. Entonces lo que queremos también es mejorar eso. Si hay una obligación es para cumplir. Y el que no la cumple tiene que tener una sanción. Hoy existe. Se aplica en algunos lados sí, en otros no. La sanción más fuerte que hay hoy es una retención de una parte del sueldo. Hay cargos honorarios. Entonces, como no lo retenés, tenemos una lista de ediles brutal, omiso, porque no hay forma de presionarlo realmente, porque además de la sanción, la ley dice que es una falta grave. Hay muchos ¿Publicar en la página de los omisos? La estamos publicando, pero por un lado no todo el mundo accede, por otro lado, cuando son muchos se diluye la responsabilidad. Bueno, si son 40 es una cosa, si son miles... Y que a su vez las instituciones que tienen omisos tienen obligadas a publicarlas en sus páginas. Eso es una posibilidad. Estaría bueno, es una posibilidad. Nosotros ahora mejoramos alguna cosita con la nueva ley también, porque nosotros toda publicación que hacemos por prensa, por ejemplo, nos cobraban. Y la ley decía que hay que publicarlo en el diario oficial y el otro lado. Hoy, que se publica en la página web. Hoy la página web es la forma que
la gente se entera, y el diario oficial que todos los viejos teníamos, el diario oficial, hoy es una página web. Entonces, bueno, hagámoslo por ahí y lleguemos a más lugares, ¿no? Esa es un poco la idea de avanzar para un sistema que sea más práctico para la gente y más eficiente para todos, que nos estemos tranquilos, que armamos un sistema que es pesado, que no es sencillo de instrumentar y que dé resultados. Lo que los compañeros le van a plantear es, de alguna manera, por la parte operativa, cómo tratamos de irlo mejorando, porque reconocemos que también hay que facilitarle a la gente cumplir con esta obligación. Es decir, porque no es bueno que sea un esfuerzo grande tener que hacer algo que la ley te obliga a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Le damos el paso a los compañeros. Muchísimas gracias.